Una vez que ya tenemos la ecuación, datos observados, datos calculados, no sé si aquí nos quedamos en factores que afectan la velocidad de infiltración o un poquito más atrás. Esa es la pregunta para ustedes. Por ejemplo, un factor es el contenido de humedad inicial. Otro es el tipo de clase textural o el tipo de suelo de acuerdo con la clase textural. Otro es la formación de una costra superficial. Vimos los diferentes tipos de velocidades de infiltración y también lo relacionamos con la aplicación del agua de riego, aquí denotado como una evaluación. Y seguimos entonces, yo entiendo que esto lo vimos, pero falta que me digan ustedes si lo vimos, no lo vimos. Y el estudio de caso. Aquí se termina ese tema, ese pequeño tema. Entonces, ¿en qué parte de este pequeño tema de velocidad de infiltración nos quedamos? Este, mm, si ustedes no me dicen es porque no lo recuerdan. Y ese PDF sí lo tienen. Es el quinto dos, Parece que es un poquito más arriba, profe. un poquito más arriba. Sí, está Creo bien. que donde está el factor de costra, algo así. Ah, bien. Donde está el factor de costra superficial, todos van de acuerdo ahí con lo que nos dijo la colega, que nos quedamos aquí. Un primer factor fue el contenido de humedad inicial, en donde vemos que sí hay una diferencia en el intervalo inicial de tiempo en relación con el valor de la velocidad de infiltración. Pero que finalmente la velocidad de infiltración básica o final es exactamente la misma. Bien, entonces velocidad acá, atrás, acá, aquí, ahí, que finalmente este valor de la velocidad de infiltración es igual para ambas condiciones. Y después con la clase textural, ahí sí hay diferencia. La diferencia es de que un suelo de textura gruesa más rápidamente se alcanza el intervalo, la velocidad de infiltración inicial comparado con un suelo de textura gruesa. Aquí el intervalo, el periodo de tiempo más grande, aquí el periodo de tiempo más pequeño. Y nos vamos a donde nos posicionó la colega, que ahorita le vamos a preguntar su nombre también para anotarla, porque sí nos posicionó aquí. Y es así como llegamos a la costra superficial. Dos factores hemos visto: contenido inicial de humedad y tipo de suelo de acuerdo con la clase textural. Le preguntamos el nombre a la colega que nos posicionó aquí. ¿Su nombre, colega? Isabel. Sí, bien, Isabel. Antes me decía Isa, porque interviene entonces usted. Bien, entonces, gracias, ya nos posicionó aquí. Y vamos a continuar. Bien, entonces, en relación con la formación de la costra superficial, lo primero es entender la formación de esa costra superficial. Y la costra superficial se forma debido a la dispersión de partículas por el impacto de las gotas de lluvia. Si esta es la superficie del suelo, aplicamos una lámina de riego a través de un sistema de riego presurizado por aspersión. Viene la gota, se impacta, destruye los pequeños agregados y se trasladan las partículas en todas direcciones. Ese traslado hace que se selle la porosidad que tenemos ahí en la superficie. Y ya cuando se evapora el agua, se forma una pequeña costra, se unen esas partículas por cantidades muy pequeñas de arcilla y de materia orgánica. Entonces se unen, se evapora el agua, se formó la costra. Normalmente son partículas de arcilla, porque si se destruyen los agregados, el contenido de materia orgánica es nulo, colegas. Muy bien, entonces, bueno, pues es muy bajo. Y esas partículas se evaporó el agua, se unen por fuerzas de atracción eléctrica entre sus cargas superficiales, por fuerzas de cohesión, y tenemos una pequeña capa como de 4 o 5 milímetros aquí sobre la superficie del suelo. Esa es la costra.
y que después si queremos aplicar una lámina de agua, pues aquí se acumula porque no hay manera de que fluya una gran cantidad a través de la superficie del suelo. Bien, entonces sí lo hemos tenido en la universidad, sí hemos tenido la formación de la ESA Costra en el terreno, en el campo agrícola experimental ahí del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola. Ahí se ha formado la costra superficial. Muy bien, entonces aquí en esta gráfica, en un sistema de ejes coordenados cartesianos en el eje de las Y, se lleva la velocidad de infiltración en centímetros por hora, así como la tenemos aquí. En el eje de las X ya habíamos comentado el tiempo, que puede ser en horas, aquí en horas. Y después ya sabemos cómo se traza cada curva. Aquí podemos decir internamente se tienen dos curvas. Una para un suelo sin que se forme una costra superficial en él. Y ese mismo tipo de suelo puede ser, pero ahora con una costra superficial. Y el resultado es ese que estamos viendo ahí. Bien, entonces sí hay una diferencia en el intervalo inicial de tiempo de la velocidad de infiltración, baja aquí y alta acá donde no se tiene la costra. Y esta para los siguientes intervalos de tiempo o tiempo acumulado, aquí el tiempo acumulado, permanece pues sí una diferencia entre el valor donde se tiene una costra con el valor donde no se tiene una costra. Y ya cuando se llega a la velocidad de infiltración final, ahí lo que vemos es que en un periodo de tiempo más corto se alcanza ese valor para un suelo donde no se tiene la costra superficial, que para un suelo donde sí se tiene una costra superficial. Muy similar a lo que mencionamos en el tipo de suelo de acuerdo con su clase textural. Bien, este es el comportamiento donde se forma una costra superficial y si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer. Todo lo tienen anotado ahí. Le dan unas 5 leídas y ya les quedó, colegas. Después vemos un cuadro de clasificación de la velocidad de infiltración porque mencionamos que puede ser lenta, puede ser moderada, puede ser rápida. Y no habíamos mencionado rangos de valores. Ahora sí se tiene aquí un valor para la velocidad de infiltración de acuerdo con su clase. Así, son rangos de valores. Bien, en la primera columna, clase de velocidad de infiltración. En la segunda, el rango de valores. En la tercera, una asociación con el tipo de riego que se puede estar utilizando y se hace con referencia al riego superficial o de gravedad, que puede ser por surcos o puede ser por melgas. Y aquí nada más se anota una evaluación pues de este rango de valores o de esa clase de velocidad de infiltración. Muy bien, entonces, para esta primera clase, la velocidad de infiltración en milímetros por hora es menor de 1 milímetro por hora. ¿Y dónde podemos tener ese tipo de velocidad de infiltración? En un terreno bajo cultivo de algodón, perdón, de arroz, bajo un cultivo de arroz. Y no aquí en el país, en otros países, donde sí acumulan una lámina de agua sobre la superficie del suelo. Y ahí la superficie del suelo quizás unos 2 centímetros por debajo, un terreno muy compacto, en donde pueden tener velocidades de infiltración tan bajas como 0.2 milímetros por hora. Y bueno, son terrenos que se inundan, ahí se aplica una lámina de agua superficial así. Se confina toda la superficie, si es media hectárea, 1 hectárea o más hectáreas, ahí se va confinando el agua y se deja una lámina sobre la superficie que tarda mucho tiempo en infiltrarse y evapotranspirarse porque está el cultivo ahí y está la superficie libre del agua, entonces hay evapotranspiración y hay infiltración también, pero ahí está la lámina por un mes y cada mes la reponen, cada mes la reponen. No es el caso de México, quizás algunos casos sí los tengamos.
Y yo en lo particular conozco una zona de Chalco en donde hacen ellos ese confinamiento de sus medias hectáreas y aplican el agua de riego, no para arroz, es otro tipo de cultivo, no recuerdo el tipo de cultivo, pero inundan ahí una lámina de agua como de 15 centímetros y ahí está, por un tiempo aproximado de un mes, un poquito más. Bien, eso es lo que podemos comentar en relación con esta clase. La clase número 2, el rango entre 1 y 5 milímetros por hora, 1 y 5, y se clasifica como lenta. La anterior muy lenta, colegas, esta es muy lenta, no está denotado ahí, pero es muy lenta. Y después lenta. Y aquí en lenta se le pone que hay riesgo de erosión. Esto es cuando se está hablando de un riego superficial o por gravedad, que puede ser en surcos o puede ser en melgas, en donde se aplica el agua y esta tiene un desplazamiento en el surco o bien en la melga, en el valle ahí de la melga, que puede, por la velocidad de infiltración tan baja, es muy baja, puede rebasar la velocidad de infiltración y tener una velocidad de desplazamiento de pendiente alta, pendiente baja muy importante y que arrastre las partículas de ese suelo, sobre todo las de arcilla y si hay materia orgánica también. Entonces, por eso riesgo de erosión en un sistema de riego por ese tipo. Que podemos aplicar un sistema de riego presurizado, sí, y que la velocidad de infiltración sea por debajo de 5 milímetros por hora, sí lo podemos lograr, pero hay que tener mucho cuidado. En donde sí no hay ningún riesgo de erosiones con la aplicación del agua, pero por goteo. Entonces, desde aquí se puede ir pensando ya en los sistemas de riego alternativos al sistema de riego de riego rodado. Pero fíjense bien, también en un suelo en particular, de acuerdo con el sistema de manejo que estemos haciendo y sobre todo una intensa aplicación de maquinaria agrícola en las operaciones agrícolas y que además se combina con la aplicación de altas dosis de fertilización, con el tiempo lo podemos degradar de tal manera que la velocidad de infiltración esté muy baja. Y cuando vemos eso, hay que cambiar de manejo de ese suelo, tanto en el número de operaciones como en la forma de aplicar el fertilizante. Entonces se relaciona también con el manejo del suelo como tal. Bien, después viene esta clase número 3, el rango de valores de 5 a 20 milímetros por hora, moderadamente lenta, y se clasifica como óptima para el riego por superficie. Para el riego por surcos, muy importante en México, pero también para el riego por melgas. Óptima, o sea que ahí no hay ningún problema, una velocidad de desplazamiento que rebase un poco la lámina a esta velocidad de infiltración y tenemos una muy buena entrada de agua a través de la superficie del suelo y también uniformidad en la distribución a través de todo el surco, a través de toda la melga, que nunca vamos a tener algo bien así en riego rodado, que sea uniforme, bueno, pues eso también. Normalmente donde entra el agua ahí el desplazamiento con la profundidad es mayor que en la parte final de la cabecera de la parcela, pendiente abajo. Muy bien, después clase número 5, entre 60 y 125 milímetros por hora, ya es una velocidad de infiltración muy alta, colegas. Moderadamente rápida se clasifica así es como la tenemos aquí. Y bien, entonces cuando se aplica el riego así superficial por surco o por melga, reduce mucho su eficiencia de aplicación de por sí. Cuando llevamos el agua a la parcela a través de canales, hay una reducción en su eficiencia de aplicación como hasta del 65-60%. Y todavía sumen esto que tenemos aquí de la velocidad de infiltración, hasta 40-50% cae la eficiencia de aplicación del agua de riego. Bien, hay que estar viendo eso, pero esto se relaciona con suelos de textura gruesa, en donde sí podemos hacer un manejo de los mismos
de estar reduciendo esta velocidad de infiltración y dejándola un poco más acorde con el sistema de riego rodado, aun cuando podemos estar aplicando el sistema presurizado o el sistema por goteo. Mejor el sistema por goteo ahí. Y después en la número 6, 125 a 250 milímetros por hora es una velocidad de infiltración pues demasiado rápida, en donde el riego superficial está ya fuera porque no lo podemos controlar. De hecho, desde la número 5, desde por acá ya dejamos fuera el riego por superficie, pero aquí definitivamente y riego por goteo, ni riego por aspersión, riego por goteo. Y ya después muy rápida, la número 7, mayor de 250 milímetros por hora, pues suelos arenosos, colegas, en donde el sistema de riego que está aplicando el agua es un sistema presurizado por goteo. Ese es el rango de valores que se da aquí de la velocidad de infiltración, y estos rangos de valores obedecen a la velocidad de infiltración básica, final, ya después de que hicimos el ensayo, esta que tenemos aquí. Bien, eso es lo que podemos comentar en relación con la clasificación. Si tienen alguna pregunta, háganla. Y si no, continuamos hasta aquí, donde dice un estudio de caso. Estamos haciendo alusión mucho a los sistemas de riego y pues aquí no estamos viendo sistemas de riego. Pero sí mencionamos que física de suelos es una de las ciencias que trata con el manejo del suelo. Entonces, por eso aquí en este estudio de caso se está presentando en esta primera columna el tipo de sistema de labranza, el tipo de agricultura, muy mencionado en mi tiempo como sistema de labranza, porque eran las operaciones de labranza las que definían la modalidad de esa agricultura. Pero ahora ya se menciona mucho como agricultura convencional, agricultura de conservación, en la modalidad de agricultura mínima, agricultura cero, o bien labranza mínima, labranza cero. Bien muy manejado por FIRA en el país, labranza de conservación. En la universidad hay profesores muy dedicados también a esto. Bien, está el manejo pues que se está haciendo al suelo después, los modelos que se obtuvieron para cada uno de los manejos de los suelos, los sistemas de manejo, agricultura convencional o agricultura de conservación con estas modalidades. La velocidad de infiltración en función del tiempo y este coeficiente de correlación que dice que está bien. La ecuación que describe la mayoría de los datos desde el 90 así hasta 95% aproximadamente de los datos son descritos por las ecuaciones, que no guardan un orden como uno lo esperaría, sí, porque este estudio se hizo en terrenos de FIRA, y en terrenos de FIRA estaban en terrenos muy arcillosos, difíciles de manejar, y en el tiempo que se hizo el trabajo, pues ya habían cosechado, ya el suelo estaba nada más con residuos de cosecha, pero la pérdida de agua ya había sido muy importante. El contenido de humedad inicial era seco al aire, y por seco al aire en ese tipo de suelos agrietados, y eso es lo que altera aquí estas ecuaciones que tenemos. De manera que hay que tener cuidado en cuando hacemos un estudio, para cuando estamos relacionando el manejo del suelo con este fenómeno que es la velocidad, fenómeno físico, velocidad de infiltración, pero que también ahí se debe de aplicar, sí, en el manejo del suelo y dar recomendaciones en función de los valores que tengamos en ese manejo, Muy bien, pero hay que tener en cuenta mucho el contenido de humedad inicial después de la cosecha del cultivo, hacer ese estudio inmediatamente. Muy bien, eso es lo que podemos comentar en relación con este fenómeno, velocidad de infiltración. Si tienen alguna pregunta, háganla. Y si no, pasamos al otro pequeño tema. Estaba tratando de mandárselos por WhatsApp para que lo tuvieran ya ahí, y sí lo voy a hacer porque si no nos vamos como con
los links y eso que ya estoy muy preocupado, se los debo de enviar hoy, colegas. Y hoy tengo tiempo hasta después de las 8, porque terminando clases en la tarde una reunión y termino a las 8 y después es cuando ya empiezo con ustedes. Muy bien, es así. Me permiten unos 2 o 3 minutos, les envío el archivo y lo comparto enseguida para seguir con la clase. Voy a quitar este que tenemos aquí. Estoy en 2 computadoras. Una que no me deja entrar a Teams y otra que sí me dejó, y la que me dejó esa no es mía. Pero bueno, ahí andamos. Bien, Reme, ya se lo envié. Enseguida se los transfiere Reme y vamos a tratar de subir ya el archivo aquí para continuar, colegas. ¿Están viendo el archivo? Colegas. Sí, bro. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este pequeño tema. Nada más me permiten, me salgo de la otra computadora y ya empiezo ahí. Muy bien, vamos a iniciar con el pequeño tema que tenemos aquí, movimiento del agua en el suelo. Eso fue lo que habíamos comentado también cuando vimos velocidad de infiltración. Y ahora en particular iniciamos con la conductividad hidráulica. Déjenme intentar un poco en la otra computadora porque sí vamos a empezar con este pequeño tema, pero les voy a dar una práctica, colegas, hoy, el día de hoy. Bien, entonces permítanme un momento, un minuto y veo. Vean la ecuación que tenemos ahí. Muy bien, entonces ese es el pequeño tema y la conductividad hidráulica está gobernada por la ley de Darcy.
Y la ley de Darcy lo que establece es que el flujo de agua a través de un material, el flujo de agua a través de un material poroso, así como lo tenemos acá, es proporcional al gradiente hidráulico. Aquí, al gradiente hidráulico. Flujo de agua, aquí, es el caudal. Q mayúscula es un caudal, colegas. Entonces, y el caudal va a estar dado en unidades de longitud por unidad de tiempo. Unidades de longitud al cubo es metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Y el tiempo es segundos, minutos o bien horas. Entonces, normalmente son aquí para nosotros, va a ser en centímetros cúbicos por segundo. Y ese es el caudal. Cuando hablamos de flujo, como lo establece la ley de Darcy aquí, flujo de agua a través de un material poroso, es que esta es el área de la sección transversal perpendicular pues al flujo, pasa acá de este lado de la igualdad y nos quedaría así. El flujo de agua, que ahora son centímetros cúbicos por centímetro cuadrado por segundo, es directamente proporcional al gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico aquí denotado como I minúscula. Un gradiente hidráulico que pues es el cociente de la diferencia en la carga hidráulica, delta H por acá, entre la distancia entre dos puntos en la línea de corriente, como lo vamos a ver un poquito más adelante, o simplemente la longitud de la columna de suelo que tenemos o de la masa de suelo que tenemos. Eso es el gradiente hidráulico I. Entonces, cuando hablamos de flujo, así como está aquí, flujo unitario, flujo, intensidad del flujo también, intensidad del flujo o flujo nada más o flujo unitario, centímetros cúbicos, volumen, entre centímetros cuadrados, superficie y el tiempo en segundos. Volumen por unidad de superficie por tiempo. Eso que habíamos comentado en velocidad de infiltración, aquí también lo tenemos. Y lo vamos a mencionar más adelante, pero desde aquí ya empezamos para que se nos quede. Y el factor de proporcionalidad es el factor es la conductividad hidráulica. Bien, el factor de proporcionalidad K es la conductividad hidráulica, de manera que al despejar de aquí pasa el gradiente al denominador, también el área acá en el denominador, y lo que se tiene es flujo unitario ahí, unitario, y el gradiente es la fuerza impulsora que hace que ese flujo pase a través de este material poroso o de esa columna de suelo, esa masa de suelo. Bien, esta es la ley de Darcy, esta que tenemos aquí. Bien, entonces, denotada, así como se los comenté, que puede ser el flujo, que puede ser el flujo unitario. Pues lo vamos a ver también con un ejemplo más adelante, este tipo de conceptos que estamos manejando. Muy bien, entonces, estamos hablando de un gradiente hidráulico. Y si hablamos del gradiente hidráulico, así como una diferencia en la carga hidráulica, que es pérdida de carga hidráulica entre una distancia entre puntos considerados en una línea de corriente o simplemente la longitud de la columna de suelo, ese gradiente hidráulico es la fuerza motriz que hace que el fluido se desplace a través de esa masa de suelo, a través de esa columna de suelo. Y cuando hablamos así de una energía que causa un desplazamiento de agua, pues estamos hablando de la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli es esta que tenemos aquí. Para un flujo estable, un flujo donde la velocidad del flujo puede ser constante o no significativa para nosotros. Bien, entonces así por eso la ecuación de Bernoulli es para un flujo estable y sin aceleración, es decir, donde la velocidad es constante y para nosotros vamos a ver que va a ser igual a cero. Pero de igual manera, si es una constante, finalmente no se toma en cuenta, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Aquí, en esta igualdad del lado izquierdo, se tiene la integral.
en la distancia recorrida por el fluido, esa distancia dada por S, aquí la tenemos. Diferencial de la energía por unidad de volumen. Aquí no evaluada en la integral, pero acá sí, es igual a la sumatoria de estos términos. Y en estos términos, en este primero se tiene la energía cinética. Y la sumatoria de estos otros dos es la energía potencial. Ahora vayámonos así, con cada variable de cada término. Aquí Z es una distancia vertical, que más adelante vamos a ver qué es la carga por gravedad. Pero esa distancia vertical es una distancia, como lo mencionamos así, en potencial gravitacional. Y tiene unidades, entonces, si es una distancia en unidades de energía por unidad de peso, donde nos queda nada más la distancia vertical. Bien, aquí lo vamos a ver con respecto al plano de referencia que también allá comentábamos. Gamma es el peso específico del fluido, en este caso del agua, es el peso específico del agua, en newtons por metro cúbico, kilonewtons por metro cúbico. Y entonces aquí finalmente si multiplicamos 1 metro por newtons sobre metro cúbico, nos queda newtons por metro cuadrado, y entonces tenemos unidades de presión aquí. Así, la carga esa denotada como unidades de presión aquí. Y después la presión hidrostática del fluido, la presión por estar ahí dentro de esa masa confinada ahí en esa columna de suelo. Presión hidrostática así en newtons por metro cuadrado o bien por pascales. Aquí tenemos pascales, aquí pascales. Y este término de la energía cinética también en unidades de pascales. Newtons por metro cuadrado, aquí. Entonces, eso es lo que tenemos. Y después, esta ecuación ya evaluando la integral, así, nada más desde EB igual a 0 hasta en un punto, pues ahí, desde S igual a S0 hasta S igual a S1, puede ser así como lo comenté. Nos queda esto que tenemos aquí. Esta es la ecuación. Ahora la energía por unidad de volumen es igual a la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Acá nos faltó por unidad de tiempo, por eso es la energía cinética. Bien, entonces es así como nos queda la ecuación, energía por unidad de volumen. Y energía por unidad de volumen, unidades de presión es lo que tenemos aquí. Y cuando hablamos de unidades de presión, estamos hablando newtons por metro cuadrado. De energía por unidad de volumen, joules por metro cúbico. Y joules es newton metro, entonces newton por metro cuadrado. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahí con la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, muy importante entonces para evaluar la energía por unidad de volumen en la línea de corriente para flujo estable donde la velocidad es constante, que para nosotros es despreciable en términos de carga. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahí. Pero después, si estamos hablando de un gradiente hidráulico y de la ecuación de Darcy, y ahora la relacionamos con la ecuación de Bernoulli, esta ecuación la van a utilizar ustedes en muchas aplicaciones, colegas. Es una ecuación muy, muy poderosa, esta que vimos acá anteriormente, y expresada así. Bien, si se divide cada uno de los términos aquí en esta ecuación, entre el peso específico del agua, que es gamma, entre el peso específico, entre el peso específico, entre el peso específico, aquí, entre el peso específico. Bien, nos queda la ecuación de Bernoulli así, en donde ahora decimos que W es la carga hidráulica. Y la carga hidráulica aquí va a estar dada en unidades de energía por unidad de peso, que también ya las hemos comentado. Entonces es una distancia vertical nada más, porque se cancelan los newtons.
Newton metro entre Newton se cancelan y nos queda metros aquí. Y de igual manera aquí quedaron metros. Y aquí metros y metros. Ahora, la carga hidráulica total denotada como EW aquí es igual a la sumatoria de la carga por velocidad. Tiene apagado su micrófono, por favor. Se le apagó su micrófono. Sí, yo que estaba que me deshacía, hombre, explicando, colegas, y ahora ya avancé mucho. Sí vieron que estaba avanzando, ¿verdad? Pero bueno, ya ni modo, ni modo de llorar, colegas. Tengo que regresar y empezar. Bueno, déjenme. No, Puedes profe, dejar solamente por fue un música. poquito. ¿Hasta dónde llegué? Que me estaban escuchando. Ahí a lo último donde ya estaba. Ah, muy bien. Entonces sí llegué hasta por aquí, ¿verdad? Bien, entonces yo creo que me quedé aquí a lo mejor en energía por unidad de volumen. O bien, como me dice el colega, hasta donde estaba aquí, tomemos esta ecuación entonces y quedamos que es el Iba a resultado. explicar eso, me parece. Ah, muy bien, colega. Sí, muchas gracias. Entonces, aquí nos quedamos. Y como fueron varios los que me posicionaron ahí, ahorita nada más lo tomamos así como gracias a los colegas que nos posicionan de nuevo aquí, que nos dijeron que teníamos el micrófono apagado también. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta ecuación? Y esta ecuación ya expresada así como EW y así, con el cociente de lo que teníamos acá entre gamma, aquí la presión entre gamma, aquí el producto de gamma Z entre gamma y quedó así. Bien, entonces, cuando se tiene expresada la ecuación de Bernoulli de esta manera, decimos que la carga hidráulica total EW es igual a la sumatoria de la carga por presión más la carga por velocidad más la carga por presión más la carga por gravedad. Bien, entonces, y si hablamos de cargas así, carga hidráulica total es una altura, es una distancia vertical. Y si hablamos de la carga por velocidad, es una distancia vertical, como lo vamos a ver en el diagrama de cuerpo libre. Y si hablamos de la carga por presión, una distancia vertical también. De la carga por gravedad, una distancia vertical. Y cuando hablamos de distancias verticales, quedamos que es energía por unidad de peso. Se cancelan los newtons porque energía es el joules y el joules es newton metro. Se cancelan los newtons y nos queda metro. Una distancia vertical aquí. Carga hidráulica total. En un punto, colegas, de la línea de corriente. ¿Cuál línea de corriente? La que vamos a tener en una masa de suelo, en una columna de suelo, en un material poroso, nos dice la ley de Darcy. Y la línea de corriente la fijamos ahí en el centroide de ese flujo de agua, así. Tenemos un volumen de suelo o una masa de suelo en forma cilíndrica que es una columna, que es la que vamos a ver un poquito más adelante, y a través de esa columna de suelo confinada está desplazándose un volumen de suelo, bien como lo vamos a mencionar más adelante. Y la línea de corriente en el centroide de ese volumen, de esa columna de suelo, de esa masa de suelo, de ese material poroso. Bien, eso es lo que tenemos ahí. Y todo lo que hemos comentado lo tienen escrito, de manera que sí le tienen que dar unas leídas, unas 5 o 6 leídas, colegas, para que queden bien. Bien, después de esto hay un concepto que también se maneja en el equilibrio ahí con
con la ecuación de Bernoulli. ¿Y en qué equilibrio? En el equilibrio es una cosa es estado estable, que ya lo mencionamos, en donde hay un flujo de agua y que no tiene aceleración, que la velocidad es constante. Y otra cosa es fijar dos puntos en la línea de corriente. Y en la línea de corriente, fijado dos puntos así, fijados dos puntos, pues el flujo entre un punto y otro, o vamos a hablar, la carga hidráulica entre un punto y otro difiere. Y a eso se le llama diferencia en la carga hidráulica, eso que tenemos aquí como delta H. Y en el equilibrio, la carga hidráulica entre los dos puntos debe de ser igual. Aquí esta carga hidráulica igual a esta carga hidráulica, solamente que en este punto en donde está la menor carga hidráulica, se le suma la diferencia en la carga hidráulica y ahora sí, hay un equilibrio entre estos dos puntos. Bien, pero eso lo vamos a entender bien hasta que veamos el diagrama de cuerpo libre. Lo más importante es que se introduce el concepto de diferencia en la carga hidráulica, que es la pérdida de carga entre dos puntos, debido a la resistencia que ofrece ese material poroso al desplazamiento del fluido, en este caso agua, a través de este material poroso. Bien, pérdida de carga, pérdida de energía entre un punto y otro. Y si esos puntos están separados con una distancia finita, pues se tiene el gradiente hidráulico delta H entre delta S. Eso que decíamos, sí, en la ecuación de Darcy. Bien, entonces son los conceptos que se introducen aquí y asociados con la ecuación de Bernoulli, que es utilizada para evaluar la energía en la línea de corriente de un flujo de agua. Bien, aquí, y el flujo es establecido, es decir, que la velocidad es constante, estado estable. Bien, esto es lo que estamos manejando aquí, y aplicada la ecuación de Bernoulli para esa condición, se aplica para muchas otras, colegas. Es muy poderosa esa ecuación. Bien, después de esto se tiene un diagrama de cuerpo libre, y en este diagrama de cuerpo libre, pues lo primero es que se tiene un plano de referencia. Este es el plano de referencia. ¿Y qué es el plano de referencia aquí? Una estructura que pudimos haber hecho de ángulo, de solera, de perfil, o una combinación de solera y perfil, o de ángulo y perfil. Bien, entonces, o una mesa, simplemente una mesa, pero esa mesa también la hicimos sobre todo de metal, colegas. Entonces una estructura ahí que tenemos una combinación de lámina, placa y perfil ahí en los puntos de apoyo. Bien, entonces una estructura que tenemos ahí, plano de referencia. Y sobre esta estructura posicionamos una columna de suelo. Esto que tenemos aquí es una columna de suelo aquí confinada, es un confinamiento con un tubo. La sección transversal de esa columna de suelo, la sección transversal de la columna de suelo. Eso es lo que tenemos aquí. Y vemos que se inclina con respecto al plano de referencia. Lo más importante para nosotros es que podemos fijar ahí en los puntos en la línea de corriente. El flujo de agua se establece en la columna de suelo así, así. Y después de que ya se tiene posicionada la columna de suelo o la masa de suelo, así como la estamos viendo, o bien el material poroso, fijamos dos puntos. Este es el punto A o punto 1. Ahí, en la línea de corriente, aquí en el centroide de ese volumen de suelo. Ahí va. Bien, entonces, otro punto, el punto B o punto 2. Punto 1, punto 2, aquí punto A, punto B. Y sobre cada uno de los puntos se posiciona, se empotra un piezómetro. Esto que tenemos aquí es un piezómetro. Recuerden que ya hemos manejado los piezómetros. Bien, entonces aquí se tiene un piezómetro en cada uno de estos puntos y vemos que el agua asciende a través del piezómetro. Aquí está la superficie libre del agua. Acá está la superficie libre del agua. Estos puntos quedaron separados por una distancia finita y esa distancia finita la medimos
y va a estar dada aquí por delta S. Esta es la separación entre ambos puntos, delta S. Y después de que ya tenemos posicionada bien la columna de suelo, seleccionados los puntos de interés, que eso es el punto A y el punto B, después dimensionamos las cargas de acuerdo con la ley con la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli nos dice que la carga hidráulica es igual a la sumatoria de las tres cargas que ya comentamos. Eso para cada punto. Aquí aplicamos la ecuación de Bernoulli, aquí también la ecuación de Bernoulli. Y finalmente, en el equilibrio también, la igualdad de las cargas entre los dos puntos. Pero primero dimensionemos entonces los componentes de la carga hidráulica total en cada uno de los puntos. Y los componentes de acuerdo con la ecuación de Bernoulli para flujo estable donde la velocidad es constante o bien tiende a cero, como es el caso de nosotros, que no es significativa porque no ejerce ninguna presión. Es tan pequeña, esos 3 centímetros por segundo, que en términos de presión o de altura de columna de agua, es cero para nosotros. Bien, por eso nos queda la carga por gravedad y la carga por presión. Empezamos con la carga, con cada punto ahí, dimensionando cada una de esas dos cargas que ya comenté. Aquí se tiene el plano de referencia, se mide la distancia vertical en el campo gravitacional del punto de interés, del punto A, y esa distancia vertical del posicionamiento de ese punto con respecto al plano de referencia es la carga por gravedad, y denotada aquí como ZA. Y después medimos la carga por presión, una distancia vertical de acuerdo con lo que comentamos. Y esa distancia vertical va del posicionamiento aquí del punto A en la línea de corriente a la superficie libre del agua que tenemos en el piezómetro. Aquí. Esta es la carga por presión, ya habíamos comentado, expresada como este cociente y o bien como H minúscula A. Aquí va a ser como H minúscula A y sabemos que es igual a este cociente, pero que nos queda una distancia vertical nada más. Ya tenemos las dos cargas. Si la velocidad del flujo fuera muy importante, tendríamos que adicionar aquí la altura, la distancia vertical que corresponde a esa velocidad, en donde de acuerdo con esa velocidad determinamos la carga como una distancia vertical. Y entonces quedaría por acá. Pero como no es significativa para nosotros, pues simplemente decimos que es cero. Después de esto viene entonces la carga hidráulica total. Y la carga hidráulica total es la sumatoria de estas dos cargas, de la carga por gravedad y de la carga por presión. Y la carga hidráulica total es H mayúscula A, no denotada aquí, pero si ponemos una distancia vertical desde la superficie libre del agua hasta el nivel de referencia sería HA, H mayúscula A. Esa es la carga hidráulica total. EW, que nos dice la ecuación de Bernoulli, EW está aquí, desde aquí hasta acá. Bien, después ya terminamos con este punto. Sigamos con el punto B. Y en el punto B, de igual manera, esas dos cargas. La carga por gravedad, distancia vertical del plano de referencia al posicionamiento del punto de interés en el campo gravitacional del punto B. Es esta distancia. Y denotada ahora como ZB. Bien, entonces, después de aquí, la carga por presión. Y la carga por presión va a ser la distancia vertical de este punto de interés, a ese punto, a la superficie libre del agua, a la superficie libre del agua. Y esta carga, nuevamente aquí pues es el cociente, lo que ya habíamos comentado, aquí la presión en el punto B entre el peso específico y denotada como H minúscula B. Se tiene la carga por presión y la carga
por gravedad o gravitacional. Y si tuviéramos una carga por velocidad, aquí, una altura vertical, que nos estaría dando la velocidad ahí donde tenemos la formulita de la energía cinética. Bien, entonces, no, va a ser despreciable para nosotros, 0. Bien, igual que acá, igual que acá. Ahora sí tenemos la sumatoria de estas dos cargas, es la carga hidráulica total EW, H mayúscula B, distancia vertical de la superficie libre del agua en el piezómetro hasta el plano de referencia. Bien, tenemos ya las cargas en cada punto de acuerdo con la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Darcy nos pide la diferencia en la carga hidráulica. Y la diferencia en la carga hidráulica es la diferencia entre las dos cargas totales, cargas hidráulicas totales del punto de interés A y del punto de interés B. Y esa diferencia en la carga hidráulica es esta altura, altura vertical que va de la superficie libre del agua de este piezómetro a la superficie libre del agua del piezómetro que tenemos allá en el punto A, o bien de esta superficie libre del agua aquí en el piezómetro A la superficie libre del agua aquí en el piezómetro del punto B. Esa es la diferencia en la carga hidráulica, una altura vertical que tenemos ahí. Y si es una diferencia, es H mayúscula A, que es toda esta distancia, menos H mayúscula B. Delta H es igual a HA menos HB. Diferencia en la carga hidráulica. Y la diferencia en la carga hidráulica es una pérdida de carga, ahí en la línea de corriente. Una pérdida debido a la resistencia viscosa del flujo de agua a través de la porosidad que tenemos aquí. Disipación de la energía aquí, y esa disipación pues reduce la energía de este punto a este punto, de ese fluido, que es agua para nosotros. Pero si además esta diferencia en la carga hidráulica la dividimos entre la separación de estos dos puntos que quedamos delta S, una distancia finita dada por delta S, que es la diferencia entre el posicionamiento aquí de A y de B. Si esta carga hidráulica se divide acá, delta H entre delta S, se tiene el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico es el que se está utilizando allí en la ecuación de Darcy, no de Bernoulli, de Darcy. Y que en el equilibrio, la ecuación de Bernoulli la toma en cuenta y que la podemos determinar a partir de la ecuación de Bernoulli en el equilibrio, sí. ¿Y cómo nos quedaría la ecuación de Bernoulli en el equilibrio? Pues que la carga hidráulica total acá es igual a esta carga hidráulica total que tenemos en el punto B. Esta carga en el punto A es igual a la carga en el punto B, pero hay que sumarle la diferencia en la carga hidráulica para que entonces ahora sí digamos, bajo condiciones de equilibrio, la carga hidráulica total en el punto A es igual a la carga hidráulica total en el punto B más la pérdida de carga. Y bajo esa igualdad, despejar la pérdida de carga y tener que es la diferencia entre HA menos HB. Bien, así es como podemos estar manejando la ecuación de Bernoulli y asociada con la ecuación de Darcy, así, con el gradiente hidráulico. Pero tomamos en cuenta las diferencias en las cargas hidráulicas que obtuvimos con la ecuación de Bernoulli. Y con ella, ¿qué estamos haciendo con la ecuación de Bernoulli? Evaluando la energía en la línea de corriente. La disipación de la energía en todo el espacio del flujo del fluido, que es todo esto que tenemos aquí y que normalmente se hace referencia a la línea de corriente. Eso es lo que podemos comentar de este diagrama de cuerpo libre, en donde estamos obteniendo nosotros el gradiente hidráulico, la pérdida de carga también muy utilizada allá en la conductividad hidráulica.
¿Tenemos todo eso aquí? Sí lo tenemos, está escrito, vean aquí el punto A. En el punto A, la carga hidráulica total igual a la sumatoria de estas dos cargas, carga por gravedad y carga por presión. En el punto B, de igual manera, carga por gravedad en el punto B, por la carga más la carga por presión en ese punto B. El gradiente hidráulico, la diferencia entre las dos cargas, aquí en el numerador y en el denominador, esa separación, esa distancia recorrida por el fluido del punto A al punto B. Y después, bajo condiciones de equilibrio, la ecuación que ya comentamos de Bernoulli. Ahora, la carga hidráulica total en el punto A es igual a la carga hidráulica total en el punto B más la diferencia en la carga hidráulica. Despejan de aquí la diferencia en la carga hidráulica y pues es a la diferencia de H mayúscula, de H mayúscula A menos H mayúscula B. O sea, todos estos componentes los pasan para acá con signo negativo. Bien, entonces, si la velocidad es constante, se cancelan estos términos. Que tenemos aquí y que tenemos acá, y nos queda esta ecuación que ya hemos estado comentando, ya sin la carga por velocidad. Pero para nosotros, como fue igual a cero, no es significativa la velocidad, simplemente desde un principio la dejamos fuera. Muy bien, otra forma de expresar el gradiente hidráulico es así, en forma puntual, con el límite, con la diferencial. Y por eso decimos que el gradiente hidráulico es igual al límite del cociente entre la diferencia en la carga hidráulica y la distancia finita de separación entre esos dos puntos, o de desplazamiento del flujo de agua. Pero cuando delta S tiende a cero, o sea, es el límite, aquí no está escrito con delta S, porque este es otro archivo ya, colegas, que el otro ya lo tenía, pero aquí podemos poner delta S tiende a cero. Y bajo esa condición es puntual el gradiente hidráulico. Por eso tenemos aquí la diferencial, diferencial de la carga hidráulica, y aquí la diferencial de la distancia, la derivada de la carga hidráulica con respecto a la distancia. El signo negativo, porque siempre el flujo se establece de un punto con mayor carga hidráulica a otro punto con menor carga hidráulica. Nada más por eso. Y cuando se expresa así en forma puntual el gradiente hidráulico, simplemente se dice que es una tasa de disipación de energía. Así, por unidad de peso del fluido. ¿Y dónde hay esa disipación de energía? En el espacio donde está ocurriendo el flujo. Y para nosotros en el punto seleccionado ahí en la línea de corriente. Bien, la ecuación diferencial, pero que esta es la ecuación ya funcional y que utilizamos allá cuando determinamos el valor de la carga de la conductividad hidráulica. Bien, hasta aquí le quiero dejar. Me recuerdan que nos quedamos aquí después de ver el diagrama de cuerpo libre. Quiero ver si les puedo pasar el PDF, colegas. El PDF, el video de la práctica, porque me fui ya, ya se acortó el tiempo. Déjenme ver si puedo pasarles el video. ¿Está bien? Soportan unos 10, 15 minutos, unos 5 minutos después de la hora y ya estamos. Sí, profe, está bien. Sí, está bien. No tardo, La práctica puedes mirar si les cumplen, si está dentro del rango. Entonces, hay un ensayo que usted ya... Es granulometría, colegas. Recuerden que vimos el pequeño tema de granulometría. Pongan mucha atención en lo que estamos... vieron, ¿cierto? Ya en su primer taller lo realizaron, que es el ensayo de granulometría.
utilizar en este procedimiento la norma 123 de días. Entonces, granulometría por tamizada. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Pues como ya ustedes lo vieron, es para clasificar un material, ¿cierto? Clasificarlo sea por la USCS o por la ASTO. Y dentro de las especificaciones de diseño, especificaciones de IRU o de INVIA, pues simplemente es conocer esa granulometría y que cumpla una especificación, ¿cierto? Si no cumple, pues tendremos que ajustarlo. Entonces depende ya con el material que vayan a trabajar ustedes. Los que no son acá de esta sabana de Bogotá, entonces acá se trabaja este tipo de materiales que se llama un recebo. Tiene estas características, es amarillo, ¿cierto? Tiene bastante finos. Entonces a veces encontramos fragmentos que parecen puros, pero resulta que son, miren, fiables. Este material pues se tiene que, para realizar la granulometría, tenemos que lavarlo. Aquí hay cerca de Bogotá unas canteras, como la de Mondoñedo, que es donde se traen esos materiales. Este es de Mondoñedo. Esta es una subbase granular que viene allá de Mondoñedo. Se utiliza aquí pues para la parte del pavimento, ¿cierto? Y durante el proceso de granulometría, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues llega la muestra aquí al laboratorio y uno empieza a aplicar una norma que es la 104, que es la norma que corresponde a la parte de cuarteo, ¿cierto? Entonces, tiene un material en un recipiente, en una superficie plana y realiza el cuarteo. Si está muy húmedo, pues hay que secarlo, ¿cierto? También, si hay que disgregarlo, pues se disgrega con un mazo de caucho. Toma uno la partícula más grande, la mide y depende del tamaño, pues es la cantidad que tiene que utilizar uno para el ensayo de granulometría. ¿Por qué? Porque pues la muestra tiene que ser representativa, ¿cierto? Entonces toma uno esa partícula, empieza a hacer el cuarteo, que usted ya sabe cómo es, ¿cierto? Tiene que dividir esa materia en 4 partes, va separando las 2 compuestas y así sucesivamente hasta obtener la cantidad necesaria. Después de tener esa cantidad, hay que pesarlo, secarlo, pesarlo y lavarlo. Entonces el procedimiento de lavado, pues ustedes ya saben, ¿no lo hacemos rápidamente o se acuerdan cómo es? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Entonces el lavado consiste en lavar ese material por el tamil 200, es quitarle todos los finos, ¿cierto? Los finos son que los limos y las arcillas, para poder realizar la granulometría. Entonces, si ustedes quieren, pues lo podemos hacer aquí una prueba pequeñita, ¿sí? ¿Les parece? ¿O se acuerdan? Muy fácil. Aquí están los filtros. Entonces, en el lavado, como les indicaba, mira, viene con el material ya seco, ¿cierto? Que se enfríe. Tiene el tamil 200, pero también es bastante delicado, muy costoso. Entonces, puede uno colocar todo el material en un recipiente como estos, o lo va colocando de a pequeñas porciones y con la ayuda del chorro del agua le va quitando uno ese material fino, ¿cierto? Entonces, inicialmente a las partículas gruesas, mire, le vamos quitando el fino con la ayuda del chorro del agua. Este lo va colocando uno en un recipiente, todo ese material. Esta labor pues, es bastante dispendiosa, depende de la cantidad, nos podemos demorar 1 o 2 horas realizando el lavado de ese material. Entonces, por aquí, el objetivo es dejarlo así limpio. Y como pueden observar, pues ahí va quedando el agüita amarilla, que ahí es donde están los finos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues con mucho cuidado, sin colocarle material grueso al tamiz, colocamos esa lechada. ¿Listos? Y sin meterle la mano, porque rompemos el tamiz, entonces con la ayuda del chorro del agua, miren, lo vamos lavando, permitiendo que vayan pasando los finos. Cuando paramos el lavado, pues cuando ya el agua que pasa, ¿cierto? Agua transparente,
eso quiere decir que ya no tiene finos. Lo que queda aquí en el sobre el tamiz, pues son arenas ya finas, arenas medias, arenas gruesas, y ese material junto con esto, pues lo colocamos en un recipiente, lo llevamos al horno, lo secamos, y al otro día lo sacamos, lo enfriamos, lo pesamos y realizamos el ensayo de granulometría, que es lo que vamos a hacer. ¿Listos? Esto es lo demás de fácil. Era un recorderis. Entonces, después de lavar todo el material, porque esto es como en televisión, ¿cierto? Mire, ya lo tengo aquí. Ya está lavado, seco y libre de material fino. Entonces lo pesamos y vamos a realizar la granulometría. Entonces tenemos listo la serie de tamices. En la norma 123 ustedes encuentran dos series de tamices, la serie cuadrada y la otra serie. Nosotros utilizamos la cuadrada. La otra serie es la que ustedes trabajaron de materiales. ¿Cuál es la diferencia? Pues a partir del número 4. Entonces allá utilizaban 4, 8, 16, 30, aquí trabajamos 4, 10, 20, 40, 60, 140 y 200. ¿Por qué? Porque aquí sí necesitamos los tamaños de también 10, de 40, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que definir las arenas finas, las arenas medias, las arenas gruesas. Entonces siempre el procedimiento es un poquito diferente, ¿no? Allá únicamente calculan este módulo de finura, aquí nosotros sí tenemos que de la curva sacar el de 10, de 30, de 60, calcular CU, CC, ¿cierto? Y poder clasificar ese material. Entonces, vamos a hacer este ensayo y los datos que vamos a obtener es para que ustedes hagan sus cálculos respectivos. Esta sí la vamos a hacer completa. Yo tengo unos datos iniciales, por ahí está. Para que ustedes puedan realizar esos cálculos. Entonces, voy a anotar aquí los datos, ¿cierto? ¿Mejor o se lo quito? No, pues bien, anotemos todos los datos que nos den y ¿Cierto? nos lo ¿Hay llevamos algún todos. voluntario o voluntaria? No. Puedes que escrito con eso. ¿Sí? Por de otras. La niña no Sí, sí. Sí. Ah, bueno, entonces, peso seco inicial. Pueden calcular, ¿cierto? El material que pasó el tamiz 200, que es importante para poder clasificar, ¿cierto? Depende de la cantidad de flujo. Listo, entonces ya tenemos inicialmente esos. Gracias. Vamos a hacer ahora la granulometría. Vamos a hacer una tablita. Ah, pero va a tocar seguir utilizando para que escriba. Vamos a hacer una tablita. ¿Sí? Vamos a hacer una tabla con dos columnas. Y vamos a colocar el tamiz y el peso retenido. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar tamiz de 2 pulgadas, de 1,5 pulgada, 1 pulgada, 3/4 de pulgada, número 200 y fondo. Académico. Profesor. Sí, Los pesos. Para decirle que dígame. para decirle que faltan 3 minutos. Sí, ¿cómo ven si me aguantan otros 5 minutos más? Está bien, profe. Sí, está bien, gracias colega, aguantémonos, porque de aquí vamos a comer y unos 3, 4 minutos más y ya terminamos, ¿está bien? 5 en total, unos 5 minutos. Le voy a ir adelantando donde yo vea que se repite, ahí le adelanto un poquito, ¿está bien? Sí, profe. Sí, Entonces, para la prueba, pues vamos a colocar. Y pues hay máquinas, hay equipo mecánico, ¿cierto? Para tamiz sobre tamiz. eso es importante, ¿eh? Aquí para efectos académicos vamos a hacerlo como se hace comercialmente, ¿cierto?
que es colocar todo el material y pues hay máquinas, hay equipos mecánicos, ¿cierto?, para tamizarlo, pero aquí vamos a hacerlo a mano. Entonces lo agitamos y lo vamos pesando, lo que va quedando retenido. Utilizar un vibrador Entonces no sé para si nos le acercamos usar, ahí un poquito pero ahí la utilización. a Ernesto. Entonces tenemos el recipiente. Ah, bueno, gasto en cero. Y los pesos que nos dan es directamente los pesos retenidos, ¿cierto?, el material. Entonces, para 2 pulgadas, 0.0. Señor, ah, bueno. Para 1,5, 96.85. Para 1 pulgada, 531.98. Tamiz número 40, 411.34. Tamiz 140. Tamiz 200, 24.29. Y el fondo, $14.13. Entonces, para comprobar si realizamos bien el procedimiento, vamos a hacer la sumatoria de esos pesos, y la norma nos dice que el error tiene que ser máximo del 1%. Si se pasa del 1%, tendremos que ver cuánto nos dio. Porque a veces hay que hacer, corregir el peso, ¿no? 3.557.8. ¿Cuánto le da? 3.557.8. ¿Y cuánto era el peso inicial? 3.8. Ah, es Sin el cero. sin el cero. Entonces, ¿cuánto se nos perdió? Pues, 0.32. entonces, el error, el peso que se perdió, ¿cuánto fue? Eso corresponde a qué porcentaje. Dentro de lo que dice la norma, quiere decir que hicimos gran ensayo
0.09%. Estos 3.2 gramos, para que ustedes puedan hacer sus cálculos, hay otra columna que le dice que peso retenido corregido. Resulta que yo tengo que distribuir esos 3.2 gramos, ¿cierto? En cada uno de los tamices, cada uno de los pesos. Entonces hay una fórmula que dice que el peso retenido corregido es igual al peso seco lavado sobre la sumatoria por el peso retenido. Para hacerlo de una manera pues, matemáticamente, ¿cierto? Que a veces uno dice, no, pues le colocan ustedes todos a cualquier tamiz, pero resulta que ustedes ya llevan 5 semestres más matemáticas. Y ¿sí? ¿Recordáis? Entonces, paso sobre el diámetro, ¿cierto? En milímetros, para luego calcular que el CU y el CC, ¿cierto? Para poder clasificar ese material, ya como la uso SCS por las, ese es el objetivo. Y ya mirar las especificaciones, si ese material les cumple. Ya la parte práctica pueden mirar si les cumple, si está dentro del rango, dentro de la especificación, si no, pues tomarán las medidas respectivas de ese material. La curva granulométrica, colegas. Los diámetros aquí 60, 30 y 10 de 10 para determinar los coeficientes de uniformidad y de curvatura. Eso fue todo. Ahora sí ya nos podemos ir, colegas. Y les voy a mandar esos links junto con los dos anteriores de densidad y contenido de humedad, este que tenemos aquí y los formatos respectivos. Esperen eso el fin de semana. Hoy estoy muy ocupado, muy atareado. Bien, vamos a quitar la grabación. Pasamos